El video rompió la versión oficial. Eso es lo que desató todo. Un relato inmediato desde el poder y al mismo tiempo imágenes que contaban otra historia. En Minneapolis, Alex Jeffrey Prey muere durante un operativo de la patrulla fronteriza. El gobierno afirma que él estaba armado y representaba una amenaza, pero en el video se ve cómo es derribado, rociado con gas pimienta y luego baleado. Esa contradicción no es menor, porque no se queda en el caso, se expande. Ejecutivos de más de 60 empresas en Minnesota emiten una carta pública. La Asociación de Jugadores de la NBA rompe el silencio. Exmandatarios intervienen. Incluso voces mediáticas afines reconocen que todos vimos el video. Aquí está el giro. Cuando la defensa oficial se acelera, la confianza cae. Las encuestas muestran que solo una minoría justifica el disparo. Y cuando eso ocurre, el problema ya no es el incidente, sino lo que revela sobre el sistema que lo explica. Pero hay un detalle clave que casi nadie está mirando todavía. ¿Lo notaste? Lo que ocurrió en Minneapolis no aparece de la nada. El operativo en el que murió Alex Jeffrey Prey se presentó como un episodio aislado, pero los hechos que siguieron sugieren otra cosa. Tras el tiroteo, la versión oficial fue clara y rápida. Prey habría llegado armado a una protesta y habría representado una amenaza directa. Sin embargo, el propio material visual muestra a agentes reduciéndolo, quitándole el arma y disparándole después. Aún así, desde Washington se mantuvo la misma explicación, mientras figuras del Congreso salían en televisión advirtiendo que portar un arma de forma legal en una protesta podía terminar en muerte. Aquí es donde el patrón empieza a tomar forma. No solo hubo declaraciones del gobierno, también una reacción inusual del sector privado. Más de 60 directores ejecutivos en Minnesota firmaron una carta pidiendo desescalada inmediata. La Asociación de Jugadores de la NBA emitió un comunicado. Expresidentes hablaron públicamente. Incluso presentadores de cadenas conservadoras reconocieron: todos vimos el video. Y aquí viene el punto incómodo. Cuando actores tan distintos reaccionan al mismo tiempo, ya no estamos ante un solo evento. ¿Qué fue lo que hizo que tantos rompieran el silencio ahora? Hay una afirmación central que sostiene toda la defensa oficial y es simple, que Alex Jeffrey Prey representaba una amenaza armada. Pero el primer golpe a esa versión viene de un detalle concreto que no desaparece. En el propio video, citado una y otra vez por medios y comentaristas, se observa que Prey tenía un permiso legal de porte oculto y que el arma no estaba apuntada. De hecho, según el relato incluido en el material, uno de los agentes le quita el arma del holster antes de que se produzcan los disparos. Eso importa, porque después de eso, la justificación cambia de tono. Ya no se habla de un enfrentamiento activo, sino de decisiones en fracciones de segundo. Aquí entra el contraste clave. Mientras el presidente declara al Wall Street Journal que no le gusta cuando alguien entra a una protesta con un arma cargada, grupos defensores de la segunda enmienda responden que portar un arma de manera legal no es un delito. Fíjate en lo que no se niega en ningún momento. Nadie desmiente la autenticidad del video. Nadie afirma que las imágenes estén manipuladas. Y cuando el núcleo visual de un caso permanece intacto, todo lo demás empieza a tambalearse. Entonces la pregunta ya no es si hubo un error, sino qué se intenta normalizar a partir de él. Aquí es donde la historia se acelera. Tras la difusión del video, la respuesta no fue una pausa ni una revisión inmediata, sino una intensificación del discurso. Voceros del gobierno y líderes de agencias federales salieron a los medios a defender a los agentes, insistiendo en que actuaron para proteger sus vidas. En una conferencia en Minnesota, el jefe de la patrulla fronteriza declaró que los verdaderos víctimas son los agentes, incluso cuando se le preguntó directamente por 2 personas muertas en apenas 17 días. Ese encuadre no es nuevo. Cada vez que surge un caso así, el lenguaje se desplaza, de hechos concretos a conceptos abstractos como amenaza, caos o decisiones instantáneas. Pero aquí ocurre algo distinto. Gobernadores y autoridades locales rompen públicamente con Washington. El gobernador de Minnesota afirma que hay niños escondiéndose en sus casas por miedo.
En un estadio lleno, el ambiente se describe como sombrío y extraño, algo que entrenadores y jugadores dicen no haber vivido antes. Esto es lo que cambia todo, cuando situaciones excepcionales empiezan a tratarse como rutina. La normalización ya está en marcha, y una vez que eso ocurre, revertirlo es mucho más difícil, pero aún falta el elemento que termina de voltear la percepción pública. La segunda prueba que sacude el relato es más incómoda porque expone una contradicción directa entre palabras y acciones. Mientras el presidente insiste en entrevistas que no le gusta ningún tiroteo, su propio argumento redefine el problema. No el uso de la fuerza, sino la presencia de un arma, incluso cuando es legal y no se utiliza. En el mismo material se recuerda que Prey tenía un permiso de porte oculto y que estaba grabando con su teléfono cuando fue reducido. Ese detalle, el teléfono en la mano, aparece una y otra vez en los testimonios. Aún así, desde el poder se repite que entrar armado a una protesta justifica el desenlace. Observa el choque. Por un lado, se defiende públicamente la segunda enmienda. Por otro, se sugiere que ejercer ese derecho en ciertos contextos puede costarte la vida. Esa incoherencia no pasa desapercibida. Incluso presentadores de cadenas conservadoras preguntan al aire, ¿qué está pasando aquí? Todos vimos el video. Y cuando aliados mediáticos empiezan a formular esa pregunta, algo se quiebra. Porque ya no se trata de una discusión ideológica, sino de credibilidad. A partir de ese momento, cada nueva defensa no apaga el incendio, lo alimenta. Y lo que viene después ya no depende solo de un caso, sino de una reacción en cadena. Entonces las cosas se apilan rápido, sin darle tiempo a nadie a procesar. Primero, otra muerte. El caso de Renee Good aparece en el mismo marco temporal, apenas 17 días antes, también vinculada a operativos federales. Segundo, las encuestas salen a la luz. Según los datos citados, solo el 20% de los estadounidenses considera justificado el disparo en Minneapolis. Incluso el encuestador favorito del presidente muestra una desaprobación neta en inmigración. Tercero, el frente político se tensa. Senadores demócratas anuncian que no aprobarán más fondos sin condiciones claras. Retirar a ICE y CBP de Minneapolis, quitar las máscaras, investigar las muertes, todo ocurre casi al mismo tiempo. No hay un solo punto de presión. Hay varios y todos empujan a la vez. Mientras tanto, el presidente aparece públicamente hablando de un salón de baile, de la NFL, de temas que parecen desconectados del momento. Ese contraste se vuelve viral. Y aquí está el riesgo real. Cuando una crisis se fragmenta en muchas subcrisis, el control se pierde. Nadie parece tener el volante, ni el gobierno federal, ni las agencias, ni los líderes locales. La pregunta ya no es quién tiene razón, sino qué pasa si este ritmo no se frena. Porque cuando la presión sigue acumulándose, algo termina rompiéndose. Aquí es donde esto deja de ser un titular y se vuelve personal, porque no tienes que ser activista, ni portar un arma, ni ir a una protesta para sentir el impacto. En el propio testimonio citado por el gobernador de Minnesota aparece una imagen difícil de ignorar. Niños escondidos en sus casas, con miedo de salir. Familias que cambian rutinas. Comunidades que miran por la ventana antes de cruzar la calle. En el estadio donde juegan los Timberwolves, jugadores y entrenadores describen un ambiente sombrío, extraño, como si nadie pudiera desconectarse de lo que estaba pasando afuera. Y mientras tanto, amigos y excompañeros de Alex Prey publican mensajes que repiten la misma idea. Era alguien que ayudaba, alguien que grababa, alguien que no estaba atacando. Esa es la grieta emocional. No es política, es experiencia cotidiana. Es la sensación de que las reglas pueden cambiar dependiendo del lugar y del momento y que tú no sabrás cuál es hasta que ya sea tarde. Si esto te resulta familiar, si te recuerda conversaciones que has tenido en casa o con amigos, dilo en los comentarios, porque esa reacción compartida es parte de lo que está moviendo esta historia hacia su siguiente fase. Para entender por qué esto sigue ocurriendo, hay que mirar el mecanismo, no solo el evento. En el material aparece una constante: incentivos que empujan a escalar, no a frenar. Las agencias federales operan bajo presión política, cuotas implícitas y una narrativa de control que se mide en fuerza visible.
Cuando algo sale mal, la respuesta automática no es transparencia, es cerrar filas. Por eso los portavoces repiten que todo se reduce a decisiones en fracciones de segundo y por eso se redefine a las víctimas como amenazas. Al mismo tiempo, el espectáculo importa. Entrevistas, declaraciones, publicaciones en redes sobre otros temas, todo compite por atención y desplaza el foco. El resultado es un sistema donde admitir un error parece más costoso que sostener una versión cuestionada. Y aquí está la parte inquietante. Cuando múltiples actores, empresas, deportistas, expresidentes, incluso presentadores afines reaccionan, no es solo indignación moral, es una señal de que el equilibrio se está rompiendo. No porque alguien cambió de opinión de repente, sino porque el costo de guardar silencio subió demasiado. Este tipo de dinámica no se resuelve con un comunicado. Se resuelve cuando el sistema siente que ya no controla el relato. Y eso abre dos caminos muy distintos a partir de ahora. Desde aquí, la trayectoria se bifurca y ninguna opción es estable. En un camino, la presión política y pública sigue aumentando. Los senadores mantienen el bloqueo de fondos, las investigaciones avanzan, las imágenes del video se convierten en referencia constante, no en ruido pasajero. En ese escenario, el gobierno se ve forzado a retroceder parcialmente, a retirar operativos, a aceptar supervisión, no porque quiera, sino porque el costo de seguir igual supera al de ceder. En el otro camino ocurre lo contrario. La narrativa se endurece. Se insiste en que todo es desorden, manipulación, amenaza a la autoridad. Se normaliza la idea de que ciertos espacios ya no toleran derechos que, en teoría, siguen vigentes. Y ahí es donde la incertidumbre crece, porque ambos caminos ya están en movimiento al mismo tiempo. No hay una decisión clara todavía, pero sí señales. Declaraciones que se corrigen horas después, voceros que cambian el énfasis, encuestas que se miran con nerviosismo. Esa mezcla indica algo clave. La próxima jugada ya se está preparando, aunque nadie la haya anunciado. Y cuando finalmente se haga visible, no será presentada como un giro, sino como algo inevitable. La pregunta es, ¿cuál de estos caminos terminará imponiéndose y qué costo tendrá? Al final, esta historia no trata solo de un operativo ni de una conferencia de prensa. Trata de cómo un país decide qué versión acepta cuando la realidad y el discurso chocan de frente. Un hombre muere, hay video, hay comunicados, hay encuestas que muestran una desconfianza creciente. Y hay una frase que lo resume todo. Cuando el poder insiste demasiado en explicar algo, suele ser porque ya perdió el control de cómo se ve. El caso de Alex Jeffrey Prey se convirtió en un espejo incómodo. Refleja un sistema que pide obediencia mientras redefine derechos según el contexto. Refleja una reacción social que ya no se conforma con frases aprendidas y refleja algo más profundo. La línea entre seguridad y abuso se vuelve peligrosa cuando nadie la reconoce públicamente. Esta no es la última vez que veremos una escena así. Lo que está en juego ahora es si será tratada como excepción o como precedente, porque una vez que un precedente se normaliza, deja de parecer extremo. Si quieres seguir entendiendo cómo estas dinámicas se repiten, evolucionan y se conectan entre sí, quédate, suscríbete y acompáñame en el siguiente análisis. Esto apenas empieza.